Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan. Me conocen como el profe Juan. Soy el director de la escuela FOE. FOE es una institución de formación de operarios especializados en electricidad y en refrigeración. Hoy voy a intentar trasladar algunos conceptos útiles a la hora de comprar un equipo de aire acondicionado. Lo que tenemos que tener en cuenta es la capacidad frigorífica del equipo que nosotros vamos a instalar, debido a que ese equipo lo que va a hacer es retirar el calor de la habitación donde nosotros vamos a estar. Para ello tenemos que tener en cuenta el área en donde vamos a colocar el equipo, es decir, los metros cuadrados de la habitación donde yo quiero conectar el equipo. La carga térmica. La carga térmica es la cantidad de calor que tienen los cuerpos. Todos los cuerpos poseen una cantidad de calor. Las personas, los equipos electrónicos, los hornos, los televisores. Y por último, algo que nadie tiene en cuenta es la zona en donde uno vive. Normalmente la gente piensa que la Patagonia es una zona fría y todo lo contrario, es una zona muy cálida. Pasando los 34 grados ya tenemos una zona muy cálida. Eso va a afectar en gran manera cuando yo voy a calcular un equipo de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque la zona climática me va a determinar tantas unidades de calor por metro cuadrado que yo tengo que retirar. Para realizar un cálculo de un aire acondicionado, para tener idea que si el equipo que yo voy a comprar va a ser útil en el lugar donde lo voy a instalar, voy a tener que tener en cuenta que vivo en una zona muy cálida. Eso significa que voy a tener 650 unidades de calor, o BTU, por metro cuadrado. Que cada persona tiene aproximadamente 500 unidades de calor. Que los equipos electrónicos, 400 unidades de calor. Los televisores, 600 unidades de calor. Y una lámpara común, 200 unidades de calor. Para determinar si el equipo que yo voy a instalar va a cumplir con las expectativas que yo tengo de confort, tendré que calcular la capacidad total, el área, es decir, la superficie en donde lo voy a colocar, más la carga térmica. Por ejemplo, si tenemos una superficie de 20 metros cuadrados, un televisor, una computadora, 5 personas y 5 lamparitas dentro de esa habitación, vamos a tener que tenemos 20 metros cuadrados multiplicados por los 650 BTU o unidades de calor que corresponden a una zona muy cálida como la Patagonia. Eso me va a dar un total de 13.000 BTU por el solo hecho de tener ese espacio. Esto es importante que lo comprendan. El solo hecho de tener un espacio vacío ubicado aquí en la Patagonia va a determinar la cantidad de potencia que yo necesito para quitar ese calor. A eso le vamos a sumar el calor por las personas. 5 personas por 500 unidades de calor por persona. Más todos los equipos, lámparas, computadoras, televisor. Y eso me va a dar un total de 18.100 unidades de calor. Si ustedes van a comprar un equipo y dicen, quiero un equipo de 18.000 unidades de calor, el vendedor no va a saber qué le están diciendo. Para eso lo vamos a pasar a frigorías. Lo dividimos por 4 y tenemos 4.500 frigorías. Es decir, en una habitación de 4 por 5 metros, donde voy a tener un televisor, 5 personas, 5 lamparitas y una computadora, voy a necesitar un equipo de 4.500 frigorías. Eso expresado en potencia eléctrica lo multiplicamos por 1,14 y nos va a dar 5.100 vatios. Es decir, necesito un equipo de 5 kilowatts. Si yo pongo un equipo mucho más chico, no voy a lograr quitar todo el calor que estoy generando. A todo esto se suma que actualmente se utiliza muchísimo los grandes ventanales. Debo sumar 800 unidades de calor por metro cuadrado de vidrio que tenga en la habitación.
Entonces, recuerden, unidades de calor, 4 unidades de calor me va a dar una frigoría. Yo voy a tener que pedir el aire por frigorías o por vatios. Para pasarlo de vatios a frigorías multiplicamos por 0,86 y de frigorías a vatios por 1,14. Quédate ahí que este video ya continúa, pero antes suscríbete haciendo clic en la campanita. Yo siempre aconsejo llamar a un instalador matriculado que los va a poder asesorar en cuanto a la capacidad de equipo que necesitan de acuerdo al lugar donde lo van a instalar. Un punto muy importante que nadie tiene en cuenta es en dónde lo van a instalar. Más allá de la capacidad frigorífica del equipo, estos equipos están diseñados para que el split, la parte interna, esté colocada en la pared más angosta. Siempre tenemos que lograr lo que se llama túnel de viento. Un túnel de viento se logra en un rectángulo. La pared más angosta es donde debe ir el split, la unidad interior. Consideraciones a tener en cuenta cuando me instalan el aire acondicionado. Primero, esta es la unidad interior, el split, la unidad exterior, que no debe estar expuesta directamente al sol. Tenemos unas cañerías que van a unir la unidad interior con la unidad exterior y esa cañería en ningún caso puede ser inferior a los 3 metros de longitud. Aquí en la escuela, obviamente, para que practiquen, tenemos esto armado en esta forma, pero he visto muchas instalaciones con caños muy cortitos. No importa si la unidad interior y la unidad exterior están cerquita a través de una pared, tengo que poner los 3 metros de caño mínimo porque eso me asegura que mi motocompresor que está aquí adentro va a tener el retorno de aceite que necesita y vamos a cuidar la vida útil del equipo. El hecho de que la instalación esté sin los 3 metros de caño me garantiza que a partir del año de que se instaló voy a empezar a perder rendimiento del equipo y se va a terminar destruyendo. Importantísimo llamar a un instalador matriculado para que le haga la instalación como corresponde. Luego, una vez que esto se instaló, tienen que corroborar que se le realice un vacío a la instalación al menos 40 minutos. ¿Por qué un vacío? Porque necesitamos sacar todo el aire del equipo. El aire dentro de las cañerías, dentro del split, contiene humedad, la humedad relativa ambiente. Esa humedad unida con el refrigerante del equipo produce lo que se llama hidrólisis. Si yo no realizo un correcto vacío, más allá de que contamino el refrigerante y a los 6 meses empieza a perder eficiencia, voy a ir destruyendo la cañería de cobre desde adentro hacia afuera y empiezan las pérdidas de refrigerante. Una vez instalado el equipo, es importante tener presente que dentro del split tenemos filtros. Esos filtros se deben remover y limpiar no menos de una vez al año, porque si no se van acumulando bacterias en los filtros del aire acondicionado que luego son expulsados hacia el interior de la vivienda y los respiramos. Consejo, una vez al año mínimo limpiar los filtros de nuestro aire acondicionado con su correspondiente turbina. Muchas veces me consultan por los equipos inverter. ¿Qué va a determinar si yo voy a instalar un equipo inverter o un equipo común? Simplemente el hecho de cuánto dinero quieren gastar ustedes. ¿A qué se debe? El inverter fue creado para ahorrar energía eléctrica. ¿Por qué? Porque un aire acondicionado común, un equipo común, tradicional, trabaja a través de un control de temperatura y cuando ese control de temperatura llegó a la temperatura que nosotros fijamos, el control de temperatura detiene el compresor del aire acondicionado para que no siga quitando calor. Cuando sube la temperatura ambiente,
el control va a poner en marcha de nuevo el aire acondicionado para que empiece a quitar ese calor. ¿Eso qué hace? Que tenemos picos de arranque del compresor que son los que en definitiva nos aumentan el consumo de energía. Un inverter lo que hace es no detener nunca el compresor. Una vez que pusimos en marcha nuestro aire acondicionado y que el control de temperatura llegó al parámetro que yo le fijé, llegó a los 24 grados que yo quería, el inverter empieza a bajar la velocidad del compresor. Simplemente es un variador de velocidad del motor. Varía la velocidad, no se detiene nunca, pero trabaja a una velocidad muy baja, entonces mantenemos la sensación de confort. Cuando empieza a aumentar la carga térmica, el calor dentro de la habitación, lo único que hace el aire acondicionado es aumentar la velocidad del compresor para retirar más calor. Entonces evita esos picos de sobreconsumo que son los que abultan la factura de energía eléctrica. Ahora bien, ¿es conveniente? Yo diría que no, por una sencilla razón. Lo que nosotros pagamos en nuestra factura de energía es más impuestos que energía. Entonces, el ahorro de energía que yo voy a tener sí es considerable, entre el 15 y el 20%, pero no lo voy a ver reflejado en la factura de energía. Otra pregunta muy frecuente aquí en el colegio es si puedo utilizar un equipo frío-calor para sustituir lo que es calefacción aquí en la Patagonia. No, rotundamente no. Esos aires acondicionados frío-calor son muy buenos en donde no tenemos temperaturas extremas. Aquí en la Patagonia nos vamos a encontrar en verano que podemos estar en 40 grados en el Parque Ecológico El Doradillo y en invierno en 10 bajo cero. El aire acondicionado frío-calor no va a poder calefaccionarme cuando estoy con una temperatura bajo cero. Para culminar, la última recomendación: el error más frecuente es poner el aire acondicionado al mínimo y tenerlo durante muchísimo tiempo al mínimo. Entonces el aire jamás se detiene. Con eso lo único que logramos es quitar la humedad relativa del ambiente. Eso me va a llevar a la larga a sentir incomodidad en la respiración, y si estoy muy cerca del split, cuando está tirando el aire frío, con el correr del tiempo voy a tener problemas en mis oídos. El aire frío destruye los tímpanos. Entonces, recomendación: tratemos de tener el aire acondicionado entre 22 y 24 grados y darle tiempo a que efectúe el trabajo necesario para quitar el calor de la habitación. Bueno, les quiero comentar que mi escuela FOE está ubicada en Puerto Madryn, Chubut. Aquí damos 3 niveles de refrigeración: refrigeración inicial, refrigeración comercial, refrigeración industrial. La escuela es miembro de CAIN, es la Cámara Argentina que nuclea los instaladores matriculados. Yo soy docente de CAIN y docente de la Universidad Tecnológica en refrigeración. Además, tenemos cursos en 3 niveles de electricidad. Nivel inicial, que incluye paneles solares con certificación nacional y certificación UTN, electricidad industrial de automatización con certificación UTN y diseños de automatismos con lógica programada, PLC, que también tiene certificación nacional de la UTN. Los invito a pasar y conocer sin ningún compromiso la escuela en la calle Necochea 424. Gracias por llegar a este video. Recordá compartirlo, darle me gusta, suscribirte, así podemos seguir generando contenido para vos.